Alors, comment ça va? Bienvenue à notre réunion chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons une formation sur le plus que parfait. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a nuestra reunión de cada semana. Hoy tenemos información relacionada a el plus perfecto en español. Lo más fácil en francés, plus que parfait. Bueno, el plus que parfait, el plus perfecto, es un tiempo compuesto. Recordemos que estamos viendo lo que son los tiempos compuestos. Ya vimos el passé composé, que es el pasado compuesto, pero también si queremos verlo, pues es un presente perfecto porque está conjugado el auxiliar en presente, pero pues es un tiempo que tiene un auxiliar y un verbo principal, por ello es que es un tiempo compuesto. Tenemos el passé composé y tenemos también lo que es el plus parfait. El plus parfait, pues en este caso vamos a utilizar el imperfecto como auxiliar y el verbo en pasado participio. Recordamos que tenemos dos auxiliares, être y avoir. Ahora, dependiendo de qué verbo estamos ocupando. La base es el passé composé a este tiempo. De cuenta que el bloque parfait, bueno, vamos a utilizar este tiempo para hablar de cosas que ya sucedieron en el pasado. Pero la diferencia entre el passé composé y el bloque parfait es que en el passé composé, nuestro verbo auxiliar, être o avoir, está en presente y en el bloque perfecto el que vamos a utilizar es el imperfecto. Es decir, être va a ser yo era o yo estaba y avoir yo había o yo tenía. Como auxiliar, recordemos que va a traducirse como yo había. Sea el caso de être, sea el caso de avoir, porque recordemos también que vimos que être es un auxiliar que va a utilizarse cuando el tiempo es un tiempo, cuando el verbo es un verbo de movimiento o cuando son verbos de transición o reflexivos. Pues, en esos casos vamos a utilizar être, aunque la traducción sea similar al avoir. Vamos a ver, esto va a ser muy sencillo. De hecho, algunos ejemplos son los que ocupamos también en lecciones anteriores en el passé composé. A ver, pues, como que, pues, la gran similitud. Aquí lo único que tenemos que tomar en cuenta es que el auxiliar va a ir en imperfecto. Por ejemplo, dice, le bébé n'avait pas bu avant de dormir. Aquí el bebé no había bebido. Primero, recordemos, en los tiempos compuestos, si es negación, el que se va a negar es el auxiliar. Por eso va el n'avait pas, no había, y luego el pasado participio de boire. Entonces el bebé no había bebido leche antes de dormir. En este caso, el bloque perfecto nos va a servir para indicar que pues había estado realizando una acción cuando probablemente va a suceder otra o sucedió. Por ejemplo, ahí dice, el bebé no había bebido leche antes de dormir. Entonces podemos poner otra oración, ¿no? Por ejemplo, porque, por ejemplo, podemos decir, parce qu'il avait un peu de douleur, porque él había tenido un poco de dolor, o cualquier complemento, ¿no? Entonces ahí está, el bebé no había bebido su leche. Ahora, por ejemplo, elle avait mangé tout seul le gâteau pendant la fête. Ella había comido todo el pastel durante la fiesta. Ella sola se comió todo el pastel, ¿no? Entonces, había comido el pastel y podemos agregarle, por ejemplo, en qué momento, ¿no? Pendant la fête, durante la fiesta. Aquí las oraciones ya vamos haciéndolas un poquito más larguitas también, porque pues ya hemos visto otro tipo de oraciones un poquito más sencillas, ¿no? Ahora, mon frère avait déjà rangé sa chambre quand sa mère est arrivée. Aquí es importante también ver, podemos ir elaborando oraciones haciendo pues juego con los tiempos. Es lo que nosotros también hacemos en español, entonces se puede hacer aquí también. Primero, tenemos avait déjà rangé. Tenemos un adverbio de tiempo, déjà, significa ya. Mi hermano había ya limpiado o reparado su habitación, es lo que dice, ¿no? Entonces, avait déjà rangé, había. Ahora dice, quand ma mère est arrivée, cuando mi mamá llegó. Entonces, tenemos aquí un adverbio de tiempo, que en este caso va a ser el cuando, y otra acción que se está realizando, ¿no? Entonces, él ya había terminado, él había finalizado, cuando pues llegó. En este caso, ma mère est arrivée está en passé composé. Aquí es importante recordar que como el verbo es arriver es un verbo de movimiento, vamos a utilizar être, ¿no? Entonces, por eso va ma mère
S. Y debe de concordar en género y número. Entonces, mon frère avait déjà rangé sa chambre. Ma mère est arrivée. Ahora tenemos, Marie avait préparé le dessert avec sa sœur parce qu'elle connaît la recette. Aquí, vamos a ver, dice María había preparado el postre con su hermana. Ok, había preparado, vamos a decir, ella preparó, ¿no? Pero pues había preparado. Porque ella con la receta. Ah, entonces había preparado con su hermana porque pues, ella es la que conocía la receta. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando un plus que parfait, también estamos utilizando un imparfait. Él con la receta, ella conocía la receta, ¿no? Entonces, tenemos dos tiempos, el avait préparé y el connaît. Ahora tenemos también otro enunciado. Je me suis souvenu. Je me suis souvenu, j'avais pas fermé la fenêtre. C'est pour ça que je me suis retournée. Aquí tenemos una oración más estructurada y es, por ejemplo, cuando estamos narrando algo, aquí dice, je me suis souvenu, yo me di cuenta. Ese yo me di cuenta, literal dice yo, pues me he dado cuenta, está en passé composé, y pues entonces es un verbo reflexivo, es el se souvenir, ¿no? Entonces je me suis souvenu, ¿no? Yo me di cuenta o yo me acordé, si yo me acordé o yo recordé, yo me acordé, je n'avais pas fermé la fenêtre. Yo no había cerrado la ventana, ¿no? Entonces, sí, yo me acordé, yo no había cerrado la ventana. Entonces, aquí por eso tenemos dos tiempos, el passé composé y el imperfecto. Las dos, el bloque parfait. Los dos tiempos ya es una acción que se realizó, pero es en un periodo diferente, ¿no? Así, me acordé, fin, fue una acción, ¿no? Yo no había cerrado la ventana, je n'avais pas fermé la fenêtre. C'est pour ça que je suis retourné. Es por eso que yo regresé. Ese je suis retourné también es un passé composé, pero como retourné es un verbo de movimiento, por eso que el verbo être es nuestro auxiliar, ¿no? Entonces, je me suis souvenu, je avais fermé la fenêtre. C'est pour ça que je suis retourné. Entonces, yo me acordé que no había cerrado la ventana, es por eso que me regresé. Y ahora dice, le mannequin n'avait pas oublié changer de vêtements pendant l'événement, ¿no? Oh, mon Dieu. Dice, los modelos o las modelos no habían olvidado cambiar de ropa durante el evento, ¿no? Entonces, sí que todo salió muy bien porque, no habían olvidado cambiar de ropa. Lo hicieron en el momento adecuado. Podemos agregarle más complemento o dejarla así, ¿no? El mannequin n'avait pas oublié. No habían olvidado cambiar de vêtements. ¿En qué momento? Pendant l'événement, durante el evento. Entonces, el evento fue un éxito. Entonces, así es como nosotros podemos ir utilizando el plucuamperfect, ¿no? Ahora, aquí nada más para recordar, en la clase anterior, igual checamos el uso del passé composé con los verbos reflexivos. Entonces, en el plucuamperfect sucede exactamente lo mismo. Vamos a poderlo ocupar con los verbos reflexivos, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. El verbo être o avoir, según sea el caso que vayamos a ocupar, primero, recuerden que va a ir en imperfecto. En el caso de los verbos reflexivos, pues va a ir être, que es el auxiliar. Ahora, cuando los verbos son recíprocos, recordemos que nuestro verbo principal, que en este caso, por ejemplo, Marie et Pierre, el principal es telefoné, no va a concordar en género y número porque es un verbo recíproco. Pero el auxiliar va a ser être. Entonces, por eso, Marie et Pierre s'étaient téléphoné. Se habían telefoneado. Telefoneado para ponerse de acuerdo o para ir al cine o lo que sea. Pero aquí tenemos el siguiente. Elle s'était lavé les mains. Ellas se habían lavado las manos. Este es un verbo reflexivo, pero recordemos que cuando tenemos un objeto directo, ya no va a concordar en género y número. Por eso el lavé no va a ir con S, ¿no? Porque dice lemon. Si no dijera lemon, entonces sí, iba a decir se te lavé con doble E y con la S. Pero como tenemos lemon, entonces ya no vamos a poner la concordancia. Ahora, también recordemos que va a haber verbos, depende de dónde es, hacia quién va dirigida la acción o sobre quién recae, puede que no sean reflexivos, como por ejemplo, elle t'avait blessé la main.
ella te había, a ti, ¿no? Herido la mano. Entonces, aquí por eso, el tabé blessé no es herirse, sino a ti, ¿no? Entonces, ¿a quién es objeto indirecto? El tabé. Por eso vamos a utilizar vaginoetro. A diferencia en el siguiente que dice, él se te blessé la mano. Ella se había herido la mano. Aquí sí es reflexivo, ella misma realizó la acción sobre ella, sobre su propia mano, entonces ahí sí vamos a utilizar être. Recordemos que en este caso pues es en imperfecto porque nuestro tiempo es el perfecto. Luego el se te blessé, aquí como no dice que se hirió, se entiende que a ella misma nada más, no dice si la mano, la pierna, la cabeza, entonces por eso aquí sí va a concordar en género y número. El se te blessé. Y tenemos también el caso de el se te parler. Aquí recordemos igual que este verbo parler, se parler, hablarse, va a ser un verbo reflexivo, pero va a ser un verbo pronominal, pero vamos a tener es de reciprocidad. Entonces no va a concordar en género y número, pero nuestro auxiliar va a ser esto, ¿no? El se te parle. Y aquí el se te lave, como estábamos viendo hace rato, ¿no? Si dice el se te lave lemon, como dice las manos, no concuerda el género y número, pero como aquí solamente dice que ellas se habían lavado o bañado, entonces aquí no hay objeto directo, vamos a utilizar nuestro bloque parfait, porque es el imperfecto en el bloque parfait, y nuestro verbo lever va a concordar en género y número. Entonces, por eso, mientras tú tengas claro qué tipo de verbo es o en qué clasificación está, se te va a ir facilitando más. A mí me ayuda mucho el ir identificando primero las cosas con colores. Es por ello que pues yo también lo comparto como siguiendo esa dinámica, para que así nuestro cerebro también vaya relacionando, ¿no? Entonces, bueno, este bloque parfait, les digo, es muy similar al passé composé, solamente que pues nuestro auxiliar va a ir en imperfecto y pues no sé, para hacer diferentes tipos de oraciones podemos comenzar a jugar con los tiempos también para poder hacer oraciones un poquito más estructuradas. Entonces igual yo te invito a que practiques, te pongas en contacto conmigo, me mandes tus ejemplos y pues los podamos ir revisando, así oraciones en las que puedas poner una o dos más acciones que se realicen ocupando el bloque parfait, el passé composé, un parfait o los tiempos que tú consideres que puedan irse como utilizando para ir haciendo oraciones cada vez más largas y que puedas ir uniendo cada vez más todas tus ideas, ¿no? Bueno, entonces esta es la información en esta ocasión, es pues cortita, es rápida, porque pues lo más importante de los tiempos compuestos es aprender la estructura. El auxiliar, être, au revoir, en qué tiempo va, y los verbos en passé composé, perdón, en todo participio. Entonces ya nada más hay que aprenderse los dos participios. Básicamente son los del tercer grupo, porque primero grupo y segundo grupo ya vimos que es muy sencillo y nada más, ¿no? Pero pues si quieres información adicional, recuerda que también me puedes contactar. Ahora sí, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Tenemos uno más. Se te sonríe. Ellas se habían sonreído. Como es recíproco de a ellas mismas, no quiere decir que se miraron en el espejo y se sonrieron, sino partieron miradas, pues tenemos ahí que el auxiliar es être, pero no va a haber concordancia, ¿no? Bueno, pues después del pilón que tenemos aquí, c'est tout et à la prochaine.